Como último punto tenemos lo que es la comunicación de usuario abierta. Entonces, para este ejercicio lo que procedemos a hacer en la siguiente transparencia se puede observar que se hace un análisis acerca de el PDC que se encarga de enviar la información y a su vez también el PDC que se encarga de recibir la información. Es muy importante tener en cuenta esto al momento de utilizar lo que son las funciones de TSEM y de REP en este problema. En la siguiente transparencia podemos observar asimismo cómo se hace la selección de los PLC al momento de ser agregados dentro del proyecto, en la cual se utiliza una serie genérica, por así decirlo, y al momento de encontrarlo dentro de la red se cargarían todas las propiedades de este PLC. En la siguiente transparencia también observamos que los bloques para utilizar este tipo de comunicación en la que se envían los datos, se utiliza el TCOM y el TDISCOM. Sí, Eh, algo más adicional aquí es que como había indicado en el anterior video, con este tipo de técnica para poder enviar y recibir los datos está compuesto de tres bloques. El TCOM, que sirve para establecer la conexión entre los dos dispositivos, es decir, entre los dos PLC 1500, y el TENDISCOM es para poder desconectar esa comunicación. Entonces, estos bloques básicamente me permiten realizar estas funciones. Ahora bien, para poder ya enviar los datos, sí ya necesito el bloque TSense. ¿Qué parámetros se requiere colocar aquí en este bloque? Son similares al TSense que se había indicado en el anterior video. Es decir, necesito una señal ya sea síncrona con el ciclo de reloj de 10 Hz para 100 milisegundos, pero algo adicional, algo diferente que se hace con esta comunicación, que también se la puede hacer en la comunicación anterior, es que ya los bloques, los envíos de datos no se hacen directamente con los bytes de entrada y salida de los PLC, sino que se utilizan bloques de datos. Estos bloques de datos también se los debe ir agregando a medida que se vaya utilizando tanto el TSEN como el TRECIF. Entonces, ya para lo que es el controlador que se envía los datos, que se recibe los datos, perdón, se hace también los tres bloques que se utilizaron en el envío. Es decir, también se debe establecer un bloque de conexión y otro bloque de desconexión. Aquí, ¿qué diferencia hay con el de envío de datos? Es que con el envío de datos yo manipulo la forma como voy a enviar los datos, ya sea mediante un ciclo de reloj o de forma manual mediante un bit de memoria. Mientras que la información que se recibe en los datos se la realiza directamente al momento de establecer la conexión. Yo utilizo un bit de memoria adicional, el cual se lo utiliza como parámetro del RUQ. Es decir, al momento que yo me conecto, directamente el PLC que va a recibir los datos está dispuesto a captar esa información que envía el controlador que va a enviar los datos. Es decir, que si yo envío un entero con un valor de 4, él directamente se va a actualizar la información, siempre y cuando yo controle este envío de datos. Por otro lado, ¿qué tipo de parámetros requiero establecer en los bloques de recibo de datos? Son parecidos. La única diferencia es que también debo agregar un bloque de datos específico para este tipo de controlador que se utiliza un DB5. Algo que se debe tomar en cuenta es que el bloque de datos donde se va a enviar la información del controlador deben ser la misma, exactamente la misma al bloque de datos donde se va a recibir. Es decir, que si yo indico en ese bloque de datos que va a estar compuesto tanto de variables tipo entero, booleana y real, en ese mismo orden yo también debo indicarlo en el bloque de datos donde voy a recibir. Caso contrario, va a presentar un error, ya que la forma como está mapeando entre ambos bloques de datos no está de manera ordenada. E incluso va a reconocer en el dispositivo que hay variables distintas entre el uno y el otro, el cual va a presentar problemas de comunicación.
Entonces, aquí, ya en esta diapositiva, se indican los 4 variables que se utilizan. En el primero va a ser tipo booleana, en el segundo tipo entero, tercero real y por último un word. Entonces, aquí ya se evidencia en el video en el que nos basamos cómo se establece la conexión. Al momento que se establece la conexión, en lo que es el bloque donde recibe los datos, por default, todos están en false y en 0. Mientras que cuando ya se habilita la conexión para enviar los datos y se le envía, toda la información que tenga en el bloque de send va a ser transmitida al que está recibido. O sea, default 000 se va a actualizar a true 423.8 y 16, etc. Ya, algo adicional que también se debe tomar en cuenta es la forma como se manipula o controla el envío de datos, tal como había indicado mediante ciclo de reloj o si no de forma manual mediante un bit de memoria. En este caso, en el video se utiliza un bit de memoria. Es decir, ¿qué desventaja tiene esto aquí? Que si nosotros cambiamos, por ejemplo, el parámetro de lo que es el real, de 123.8 a 1337 en el bloque de datos send, al bloque de datos receive sigue permaneciendo en 123.8. ¿Por qué? Porque yo necesito en el bloque tsendDB actualizar o forzar a true el bit encargado que permite enviar la información hacia el otro controlador. Una vez que yo lo ponga en true, entonces se actualiza en el bloque de datos que recibe de 123.8 a 1337. Ahora bien, para poder demostrar este comportamiento, nos vamos a TIA Portal. Al programa que nos hemos basado, realizamos también algo similar. Me gustaría indicar, por ejemplo, en la ventana de dispositivos y redes, los 2 controladores que se han utilizado, que son los 2 de la gama 1500. En el primer controlador, tal como se indicó en las diapositivas, se definen o se instancian los 3 bloques que se requieren, que sería tcon, tdiscon y tsend, que es el VLC encargado de enviar los datos. Asimismo, se crea el bloque de datos, envío de datos, el cual está compuesto aquí por tsend, está compuesto de datos booleanos, entero, real y palabra. Algo adicional también es que debemos modificar la opción de acceso optimizado al bloque. ¿Por qué? Porque si dejamos activado esta opción, no me va a permitir la comunicación. Entonces, ahorita, lo que quiero demostrar ya es que en el bloque de datos de send, de envío de datos, le voy a cambiar el parámetro, por ejemplo, en el real a 1500. Como observamos aquí, lo coloqué a 1500, pero en el bloque de datos de recibido sigue estando en 123.8. ¿Por qué? Porque yo necesito actualizar o indicarle al bloque tsend que envíe esa información con el parámetro RQ. Entonces, ahorita está en false, lo que hago es forzarlo a true, y una vez que lo forzo, vamos nuevamente al bloque de datos recibido y ya se ha actualizado a 1500. Es lo que también se indicó en las diapositivas, lo que realiza en el video, y ahorita evidencio con el programa que hemos creado que se cumple este control de envío de datos y de recepción. Muchas gracias, esto es todo por la comunicación de tsend y treceive.